Agradecemos a los doctores Luisa Fernanda y Camilo por la ilustrativa exposición. Ahora los dejamos con el doctor Anderson Ovalle, Garzón Semi-Senior de Asuntos Legales y Tributarios, y la doctora Luisa Fernanda Correa, supervisora de Asuntos Legales y Tributarios, quienes realizarán su presentación sobre puntos clave para atender fiscalizaciones de la UGPP. Buenos días a todos. Bueno, como ya me presentaron, vamos a ver estos temas de los puntos clave para atender las fiscalizaciones de la UGPP. Como bien saben, algunos de ustedes incluso ya tuvieron que haber tenido alguna especie de fiscalización o por lo menos un acercamiento o un requerimiento de información por parte de la entidad. La UGPP fue creada a partir de la ley 1151 del 2007, que es la ley del Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 156 crea la unidad de gestión de pensiones y parafiscales, con el propósito pues, de hacer el control y de evitar la evasión en los aportes a la seguridad social y al sistema de protección social, que son pues, seguridad social integral, salud, pensión, riesgos, y parafiscales como SENA y CBF. La unidad entonces es una entidad que está adscrita al Ministerio de Hacienda, es muy parecido a la DIAN. Es una entidad que tiene un punto de vista fiscalizador. Entonces, es una entidad que les va a llegar a partir de la buena fe del aportante, sino que también va a partir de la mala fe. Va a partir con el requerimiento de información y con la información contable que ustedes les envíen, van a buscar cualquier error o van a buscar lo que ellos interpretan con el fin de imponer una sanción. Entonces, estas sanciones pueden ser incluso por la misma información que ustedes están enviando, o por las sanciones por inexactitud o omisiones que les puedan encontrar, como omisiones en las afiliaciones, etc. Entonces tenemos que esta entidad está encargada de realizar pues, el seguimiento y colaboración y determinación de la adecuada y completa liquidación oportuna del pago de contribución parafiscal al sistema de protección social, para recibir los hallazgos enviados por las entidades, sistemas de información y contribuciones también, o sea, ellos pueden recibir información de la DIAN, pueden recibir información de otras entidades públicas, pueden hacer cruces de información. Y tienen una facultad a partir de la ley 1066 del 2006, es que está al revés, a partir de la ley 1066 del 2006 para adelantar acciones de cobro coactivo. También pueden adelantar acciones de cobro en nombre de las otras instituciones, como por ejemplo las entidades de pensión. Entonces le van a decir, oiga, un momento, usted debe al sistema de pensiones tanto por sus trabajadores, me hace el favor y paga la contribución y luego paga la sanción. La sanción va a ir pues, con la facultad del cobro coactivo. ¿Bien? Téngase en cuenta entonces que como es una entidad muy parecida a la DIAN, la ley que la creó le otorgó la facultad y el procedimiento de la liquidación, la misma de la liquidación oficial, que se adelanta en el estatuto tributario. ¿Listo? Entonces, ahí mismo, en esa legislación se establece que los intereses aplicables en caso de mora corresponden pues, a la misma tasa para efectos vigentes de la superintendencia financiera. Sigamos. Entonces, veamos cuáles han sido los errores que nosotros por ahora hemos detectado que adelanta la UGPP o que tiene la UGPP cuando adelanta esas fiscalizaciones en las empresas o que hemos visto. Nosotros vemos que la UGPP, como ustedes solo envían la información contable muchas veces, porque el requerimiento de información dice envíenos los balances, envíenos los auxiliares de nómina, los auxiliares de los años tal, tal y tal, ¿cierto? Pero no dice más, entonces solo enviamos las cuentas. Entonces la UGPP de una vez parte y dice, hay unas personas que son contratistas independientes y usted no las tiene, o hay unos pagos que se están haciendo a unos contratistas y toda relación que yo vea que tiene una relación con una persona de subordinación o puede ser subordinación o no, que te esté recibiendo un pago, una contraprestación por un servicio, la voy a considerar trabajador. Entonces, vienen los afiliados y les dice la OGPP, voy a considerar como afiliados a esos contratistas, porque es que son personas naturales, o sea que esa gente trabaja para usted. Así que ahí viene una sanción. ¿Por qué? Por no vinculación. Entonces, también ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se incluye en el ingreso base de cotización pagos que no constituyen salario. Como bien sabemos, en nómina o bueno, en la legislación laboral hay unos pagos que son salariales y hay otros pagos que no constituyen salario, que ya los vamos a ver más adelante.
La UGPP también dice, incluye en el ingreso base de cotización pagos de vacaciones disfrutadas, no disfrutadas, pero pagadas en dinero, pagadas en liquidación para aportes para fiscales. ¿Esto cómo así? ¿Cómo qué quiere decir? La UGPP dice, es que eso es un bono adicional por vacaciones. No es el pago de la vacación que hace parte del sueldo, que usted sale a descansar y le pagan su salario tranquilamente. No, la UGPP lo toma como una bonificación adicional. Entonces, ¿eso qué hace? Incrementa el IBC y genera una sanción por inexactitud. Entonces, ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado, por eso hay que enviar la información completa, y hay que enviar los soportes, y hay que enviar las cartas, esta persona salió, fue de vacaciones. No solo con las planillas, que pues obviamente la planilla dice, el periodo de vacaciones tantos días. La información, las cartas que ustedes entregan a sus trabajadores y todo, les sirve para sustentar que la posición de ahí no es correcta, la de la OGPP. ¿Aquí qué pasa? Incluyen en el ingreso base de cotización pagos salariales, pero 2 veces. O sea, una persona trabaja horas extras, una persona gana comisiones, gana unos bonos, que son salario, pero entonces la UGPP dice, ok, entonces tiene este bono, trabajó más horas extras, y le mete más horas extras. O sea, las multiplica por 2, les incrementa el IBC otra vez. ¿Sí? Entonces eso es lo que hemos detectado también. Esto es súper importante porque debido a eso, debido a esa clase de situaciones, la OGPP va a calcular erróneamente el 40% de limitación que tiene para aplicar la ley 1393 del 2010, que es los pagos no constitutivos de salario, pues no pueden exceder de ese, o si exceden de ese porcentaje, se paga sobre el excedente, ¿cierto? En consecuencia, la OGPP puede aplicar que no se aplican los beneficios de la ley 1607 del 2012, que son la exoneración de los pagos para fiscales y contribuciones en salud, que se creó a partir, la ley 1607 del 2012 creó el impuesto del CREA. Entonces, con eso, esa ley estaba basada en que yo creaba una exoneración en aportes para fiscales porque el impuesto CREA iba para esas entidades. Entonces, pues las personas que vengaban hasta 10 salarios mínimos, pues estaban exoneradas, ¿cierto? Pero entonces, como se incrementa el monto y incremento el IBC, pues yo lo que busco es hacer que no le aplique esa exoneración. Entonces, la OGPP se basa en esa situación para poder evitar que las contribuciones en aportes no sean exoneradas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y por eso hay que enviar la información. Entonces, vamos a ver qué es salario. El salario, esto ha tenido un desarrollo muy largo porque esto es de la ley, o sea, es del Código Sustantivo del Trabajo del 50, de 1950, perdón, la ley 50 del 90, y pues desde esas fechas, desde que existe prácticamente el derecho laboral, se ha dicho que es salario, todo lo que remunera el servicio, ¿listo? Ingresos, todo lo que recibe el trabajador en especie, en dinero, que le pague por una labor, en razón a un contrato de trabajo, una relación laboral, porque pues obviamente hay trabajos pues independientes que no son necesariamente producto de una relación laboral. Entonces, el artículo 127 dice, todo el ingreso en dinero o en especie que cumpla estos 3 requisitos. Primero, que sea habitual. Entonces, pues yo habitualmente cada 15 días o cada mes voy a recibir una remuneración por el trabajo que yo hago a través de una relación de trabajo. Remunere mi servicio, o remunera un servicio. Es una contraprestación directa del servicio que yo estoy prestando en la empresa o a una persona natural o jurídica. E incrementa el patrimonio. Súper importante estos 2 puntos. Remunera el servicio y que incremente el patrimonio. Porque de ahí vamos a distinguir cuáles son los pagos que no son salariales. Sobre todo el punto más importante entre estos 2 va a ser la remuneración. Factor, remuneración del servicio. ¿Por qué? Porque aquí vienen los pagos no constitutivos de salario. La norma, que es la siguiente al artículo 127, dice, pero hay unos pagos que no son salariales. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador y el empleador. Entonces hay unos bonos que son ocasionales o que no dependen de la actividad, sino que son, por ejemplo, participación en utilidades, son gratificaciones como primas de Navidad, ¿sí? Entonces no dependen de la labor, dependen del contrato porque pues usted tiene esos beneficios o se tienen esos beneficios a partir de la relación de trabajo o porque se hayan pactado en una convención colectiva o en un pacto colectivo o en un otro sí. No son para el beneficio del trabajador, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones. Esos pagos que no son salario son para desempeñar
a cabalidad las funciones. Por ejemplo, la misma ley no los está enunciando, pero estas enunciaciones no son taxativas, o sea, no son las únicas que existen. Pueden haber otras denominaciones, son enunciativas. Entonces, como los gastos de representación, medios de transporte, estos medios de transporte pueden ser o reembolsos de transporte, gastos de representación para ir a asumir un trámite o una representación en otra parte del país sobre la empresa, en una negociación, en un cierre de un contrato. Elementos de trabajo, la dotación. Hay personas o hay empresas que pagan la dotación a través de bonos. Entonces, pues van a decir, eso es en especie, o ustedes reciben bonos. Esos bonos se los incluye a veces la OGPP como pagos salariales, y así no es. Bonos de alimentación, ¿sí? No remuneran la labor. Según la OGPP, ellos lo incluyen, ellos incluyen todo. Ellos incluyen todo. Pero tenemos que tener en cuenta es que no remunera el servicio, un auxilio de alimentación no remunera el servicio. Asimismo, el inciso segundo de este artículo 128 establece que hay unos auxilios que se pactan entre empleador y trabajador o entre un grupo de trabajadores con un sindicato que generan pues una negociación y dicen los pagos que expresamente se hayan pactado por el empleador y el trabajador que no constituyan salario, o sea, que se consideren que no constituyen salario, van a ser no salariales, ¿listo? Los van a excluir, eso se llama una exclusión, pacto de exclusión salarial. Cuando no impliquen una contraprestación del servicio, siempre y cuando no impliquen una contraprestación. Ejemplo, tengo un trabajador va a recibir a partir de este momento un auxilio de vivienda de 2 millones de pesos mensuales y quedó en el otro sí. Y eso está expresamente entre trabajador y entre el empleador, que así va a ser y que se excluye del salario, entonces eso no va a ser parte de la base para la cotización de seguridad social. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Como no se envía esa información, la OGPP va a decir, usted le está recibiendo, usted le está dando un bono adicional de 2 millones, vamos a incluirlo en el IBC, como lo estamos viendo. Si quieren, hacemos las preguntas todas al final. ¿Listo? Para que podamos seguir rápido porque estamos corticos de tiempo. Entonces, ¿qué dice la legislación? Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos octavo y noveno. Esas son las primas de servicios, las cesantías, porque expresamente por ley, aunque se paguen por la remuneración o por el contrato de trabajo, pues expresamente por la legislación están excluidas del IBC. Tampoco entonces no lo serán ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados de forma extralegal cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario. Alimentación, ahí tenemos el ejemplo. Alimentación, habituación, vestuario, primas extralegales de vacaciones, de servicios o de Navidad. ¿Listo? Entonces, continuemos. Entonces, ¿qué pasa? La OGPP ve en sus nóminas que ustedes están haciendo unos pagos que van y les hacen una fiscalización y ustedes les dicen, oiga, es que nosotros pactamos que eso no era salario. Sí, pero es que usted se lo paga todos los meses. Entonces eso es habitual. Y como el salario me dice que es habitual, entonces eso lo voy a incluir en el IBC. Pues no, resulta que las bonificaciones, así sean habituales, per se, si no remunera el servicio, que es la parte más importante de lo que les decía, pues no van a ser salario. No deben ser tenidas en cuenta como la parte salarial. Y aún así, teniendo la evidencia, pues ellos van a decir, ok, la empresa dijo que no eran salarios, yo lo considero salario, pues lo incluyo. Y ahí así han habido requerimientos para declarar o corregir. Y ahí es donde uno empieza a pelear. Porque como esto ha tenido un desarrollo tan amplio y la legislación que se ve aquí que está cruzando es con la tributaria, pues entonces genera conflictos. Porque el punto de vista laboral es diferente al punto de vista tributario y los conceptos de laboral son diferentes a los conceptos de tributario y a veces yo también, digamos, tengo unos choques porque yo veo, digamos, desde el punto de vista laboral lo que pasa, pero desde el punto de vista tributario, pues no. Entonces, incluso ha resultado en ocasiones que han tenido que ir a hacer inspecciones tributarias con testigos y con el personal de las empresas para que estas declaraciones de estos pactos que no fueron por escrito, de exclusión salarial, puedan ser demostrados a la UGPP con ese proceso. Entonces, tengan en cuenta que sí, que si bien pueden ser verbales, pues se recomienda y se sugiere pues, que siempre tengan pues, su evidencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Como la UGPP nació con la ley 1151 del 2007, y la legislación laboral ya tenía todo un desarrollo y en las primeras fiscalizaciones se vio
como pues este choque entre las interpretaciones de derecho tributario, el concepto del devengo, de los pagos de nómina, con el concepto de salario, los pagos no salariales. La OGPP emitió el acuerdo número 1035 del 2015 con el objetivo pues, de armonizar un poco esa materia. Entonces, ¿qué pasa? A partir de la sección segunda de ese acuerdo 1035, la OGPP dice que se va a establecer pues, la política para la determinación de la base de determinación de obligaciones para el sistema de protección social. ¿Listo? Y pues, ¿qué hace? Copia y pega las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Aquí dice lo mismo, las prestaciones sociales establecidas en los títulos 8 y 9 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, etcétera, etcétera, con el propósito pues, de armonizar un poco la materia. Sin embargo, pues aquí ya vemos que a pesar de haber armonizado eso, se sigue presentando pues, estos inconvenientes por la capacidad que tenga la empresa de poder demostrar que esos pagos pues, no son salariales. También manifiesta la OGPP en el acuerdo que los no van a ser salariales, viáticos permanentes en la parte diferente a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, artículo 130, Código Sustantivo del Trabajo. Ellos lo pegan, así es, así está. Viáticos accidentales, 130. Auxilio de transporte legal. Hemos tenido casos en que la OGPP incluye dentro de todos los conceptos el auxilio de transporte legal. Y entonces nosotros, ¿pero cómo así? El auxilio de transporte legal está expresamente excluido. Incluso usted dice en el 1035 que eso no está ahí, entonces nos toca poner. Las sumas que recibe el trabajador de manera ocasional por mera liberalidad, artículo 128. Beneficios o auxilios habituales otorgados en forma extralegal, artículo 128, inciso 2, pactados expresamente. ¿Listo? Aquí uno adicional, los aportes de entidades patrocinadores a fondos de pensiones voluntarias, obviamente no constituyen salario porque van a otra entidad, no está remunerando, no está incrementando el patrimonio, entonces no son salariales. Y sobre esto, la OGPP hace especial énfasis en el numeral tercero del artículo 169 del decreto ley 663 del 93, que esos aportes deben ser pagados en virtud del plan institucional aprobado por la Superintendencia Financiera. ¿Listo? Ahora viene pues, la aplicación de la ley 1393. Entonces, que esa es la legislación, esa ley surgió con el propósito de evitar como esas evasiones al sistema de seguridad social, sobre todo seguridad social, porque todavía en esa época se estaba creando pues, la UGPP, etcétera, todavía no tenía dientes tan fuertes como los tiene hoy en día. Entonces, con la aplicación de la ley 1393 se dijo que había empleadores que otorgaban un salario mínimo, y yo le voy a excluir de su salario 3 millones de pesos. Esos digamos que son auxilio de vivienda, los va a recibir habitual. Entonces, pero usted gana el mínimo, entonces yo le cotizo sobre el salario mínimo. Entonces eso se llama elusión, ¿sí? No es evasión, porque no estoy del todo quitando el pago, pero es una ilusión porque estoy declarando y pagando sobre una parte inferior. Entonces, surgió esta ley. La ley 1393 dice, no, pero es que un momento, para las cotizaciones a seguridad social, exclusivamente lo que es salud, pensión, riesgos. Aplica exclusivamente para estos efectos y no van a ser superiores al 40% del total de la remuneración. Entonces, los pactos no salariales no pueden superar el 40% del total de la remuneración. ¿Esto qué es? Sumar salario más, ejemplo, auxilio de vivienda, sobre eso se saca el 40%. Entonces son esos 2 factores o 3 factores que tenga. Y no es única y exclusivamente porque también decían antes la pelea era, no, es que la remuneración, entonces ahí sí me pego de salario, no, lo que recibe es salario, entonces va a ser solo el 40% de lo que es salario, no, del total de la remuneración, es decir, de todos los ingresos que perciba, ahí se saca el 40%. Aquí está. Entonces, la expresión total de la remuneración contenida en la parte final del artículo 30 de la ley 1393 se refiere al total de los ingresos que recibe el trabajador en el respectivo mes por todo concepto. Listo, entonces de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 1393, pues se incorporará como base de cotización a salud, pensión, riesgos laborales, pagos no constitutivos de salario, que excedan el 40% del total de la remuneración, porque es que ¿qué pasaba antes? Cuando no estaba este acuerdo, la OGPP decía, ok, si usted se pasó el 40%, todo es salario. Entonces yo le incluyo 3 millones más el mínimo, entonces se incrementaba la sanción. Entonces ellos sacaron este acuerdo obviamente para evitar eso. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo
jurisprudencial de las altas cortes, que ya ha venido con eso, y por eso es que ellos han perdido muchas fiscalizaciones, muchas posibilidades de sanción por eso. Sin embargo, el acuerdo, aquí bien lo dice, en todo caso, la UGPP tiene la facultad de revisar y verificar que los pagos que usted está diciendo que califica como no salariales pueden o no ser salario. ¿Listo? Entonces, verificará que se puedan, que estén en pacto colectivo o en otro sí, convención colectiva, o verificará que no resulten exigibles por el trabajador y por lo tanto que puedan ser revocados o modificados unilateralmente por el empleador en cualquier momento. Esa es la facultad que uno tiene como empleador, porque es un pago que no es salarial y pues como yo se lo puedo quitar en cualquier momento, no le voy a desmejorar las condiciones laborales porque usted ya percibe un salario, yo no estoy afectando el mínimo vital, no me va a poder poner tutela, usted ya lo conoce, usted firmó así y ya lo aceptó. Entonces, no hay problema, ¿ok? Listo. Pero ¿qué pasa? Entonces, como ya habíamos visto, todos los ingresos se van a tener en cuenta, pero hay unos pagos que no hacen parte de ese límite del 40%, que son los que se expresa legítimamente en el acuerdo, tanto en el acuerdo como en el artículo 128, pero que el Ministerio de Trabajo y que la Corte Suprema han, digamos, dado un poco más de claridad para que no se tengan en cuenta en esa aplicación de ese límite de la Ley 1393. Entonces, ¿cuáles son? Las sumas de dinero para ejercer funciones, que se otorgan para ejercer funciones, gastos de representación, reembolsos de transporte. ¿Sí? Eso no hace parte del límite del 40%. Entonces ustedes pueden, bueno, usualmente eso se trabaja como un reembolso de transporte en muchas empresas, es más fácil. Las prestaciones sociales, por expresa legislación, pues no hacen parte de ese monto, entonces pues independientemente de lo que se reciba como prima, como cesantías, pues no van a computarse en el sistema de seguridad social, en el sistema de protección social. Los viáticos ocasionales y el auxilio de transporte legal, es consecuencia del contrato de trabajo, pero está regulado por un decreto diferente, cada año actualizan siempre el salario mínimo y ahí sale un decreto presidencial. Ok, entonces el auxilio de transporte es tanto, ¿listo? Aquí también había otra discusión, entonces la cotización del salario integral según la UGPP. Esto es gracias también al acuerdo 1035, porque antes la cotización de salario integral a la UGPP generó el mismo conflicto que existía, que ya se había resuelto por las entidades de seguridad social, que el salario integral se cotiza sobre el 70% de seguridad social. Entonces la UGPP decía, sí, pero lo que pasa es que como el 70% es inferior al monto de lo que significa el salario integral, pues usted tiene que cotizar sobre todo el salario, entonces le cotizaban sobre todo el salario. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron pues con el acuerdo, establecieron que se liquida sobre el 70% también, y se aplica el artículo 132, independientemente, y ellos aclaran, a que el ingreso base de la cotización resulte inferior a los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes establecidos en el inciso segundo del artículo 132 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, para efectos de dicha liquidación, menciona el acuerdo, se entenderá que el salario integral corresponde a todos los casos al valor que resulte de sumar el factor salarial y el factor prestacional, porque pues obviamente ustedes saben, las personas que perciben un salario integral pues no tienen primas de servicio ni cesantías porque pues ese es el factor prestacional. ¿Listo? Ok, sigamos. Bueno, aquí viene una parte que es bastante controversial, todavía, digamos, se puede presentar en las fiscalizaciones y es la interpretación sobre la exoneración de los aportes para fiscales. Resulta que la ley 1819 pues ya aclaró o pues digamos mantuvo la exoneración de aportes para fiscales que se había creado en la ley 1607 por efectos del CRE. Entonces, este artículo 65 es de la ley 1819 que dice que estarán exoneradas del pago aportes para fiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los que devengan individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo mismo aplica para personas naturales. Entonces, aquí hay una diferencia, en principio es esta, menos, porque la ley 1607 decía hasta. Entonces, hasta y menos es diferente, porque no alcanza, no tiene que alcanzar los 10. ¿Listo? Si alcanza los 10 ya le toca, pero a partir de la ley 1819, porque todavía está aplicando la ley 1607 en algunas partes. Listo, entonces fiscalizaciones antes de la reforma tributaria, bueno, tenemos que aquí cito la norma de la ley 1607, tenemos que está el artículo 25,
que establece, se crea esta exoneración, ¿por qué? Aquí está, CRE, por el CRE. Entonces, su origen, el origen de la exoneración es el impuesto. Ahora, en la anterior, pues ya no existe esa limitación. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, aquí ya tenemos que dice hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, quienes devenguen individualmente considerados. O sea, no ha cambiado, devenguen. Digamos que uno de los apuntes más importantes es, entiéndase devengado como inclusión de los pagos laborales, salariales y no salariales. Todo lo devengado. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde viene la discusión que nosotros vemos con la UGPP, que ellos interpretan la exoneración de aportes en seguridad social, en salud y para fiscales en virtud pues, del artículo 25, sí, listo, de la ley 1607, y aclara con el decreto 1828, este decreto es un decreto con fuerza de ley, porque fue un decreto que fue expedido por la Presidencia de la República en virtud de facultades que le otorgó la ley, en el cual pues, reguló cómo tenía que operar esa exoneración. ¿Y qué pasa? Que el decreto dice otra cosa, o sea, la ley dice hasta y el decreto dice menos. Entonces, ¿cuál aplica ahí? La legislación. La ley tiene pues también su jerarquía y pues eso se le llama pues la pirámide de Kelsen. Entonces, pues primero viene la Constitución, después viene la ley, después vienen los decretos reglamentarios, normas, etc. Entonces, hay unas normas que se equiparan a la ley cuando se expiden con facultades porque el Congreso, el legislador no las, pues ya sea por tiempo o porque no quiso, se declaró impedido, pues ya entra el presidente, le otorgan unas facultades y expide una legislación. Esos decretos de ley pues tienen la misma fuerza de una ley, pero no son iguales que una ley. ¿Sí? Tienen una fuerza vinculante muy, muy fuerte como la legislación expedida por el Congreso, pero no tienen la misma jerarquía. Entonces, obviamente, el decreto no puede entrar a regular sobre la ley. ¿Qué pasó? Pues hasta el inciso primero del artículo séptimo del decreto 1828, que es el que se regula este tema, está suspendido por el Consejo de Estado. Suspendido provisionalmente mediante auto del 22 de febrero del 2016. ¿Listo? ¿Qué pasa? Ahí es súper importante. Hemos recibido y hemos peleado con la UGPP por eso. Porque la UGPP dice, sí, pero es que el decreto 1828 dice tal cosa. Pero lo que pasa es que ese decreto está suspendido. Entonces, ¿qué ocurre? Y ahí es donde entra el conflicto con la palabra devengo, en la misma norma, en la misma ley 1607. Resulta que la ley 1607 en los artículos 34 y 35 hizo una inclusión al estatuto tributario. Los artículos en los que se hace esta inclusión son en el parágrafo del artículo 108 del estatuto tributario, pues que son las deducciones, son para la procedibilidad de deducción por salarios. Entonces ahí para que proceda la deducción por salarios usted tiene que haber aportado a las entidades de parafiscales y todo correctamente, ¿no? Pero el parágrafo dice, no estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos de que trata este artículo por los salarios pagados. Salarios, cuyo monto no exceda 10 salarios mínimos. Entonces hay que generar un conflicto, genera controversia, porque uno empieza, ok, entonces yo cotizo sobre lo que es devengado o sobre lo que es el salario. Entonces, ¿qué debemos entender? ¿Es salario? Entonces aquí están las diferencias en este cuadro. Tenemos el artículo 25, pues los 10 salarios, hasta 10 salarios. El artículo séptimo, los empleados que devenguen individualmente, menos de 10, o sea, diferente el mismo año. Y el artículo 65, pues que ya empieza a partir de la reforma tributaria, vino ya a aclarar esta situación. Entonces establece, los que devenguen, menos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Uno se va a la legislación y uno ve en la legislación que establece los ingresos bases de cotización, porque como esto ha tenido un desarrollo previo, esta ley es del 93, es ley 100 de 1993, antes de la OGPP ha tenido todo este desarrollo, establece, el ingreso base de cotización será el salario mensual. Ok, entonces, ¿uno qué hace? Pues uno se da la norma más favorable, entonces uno dice, ok, simplemente vamos a trabajar sobre lo que es salario. Inclusive la ley de parafiscales también establece lo mismo, los elementos integrantes del salario en los términos de la ley laboral, no de ley tributaria, ley laboral.
¿Listo? Y inclusive la sección cuarta del Consejo de Estado, para usted cotizar al ICBF para fiscales, tiene que tener en cuenta salario, ¿sí? Entonces, no es el devengo. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la exoneración en ese momento? El objetivo era, por lo que ya les había mencionado, por la creación del CRE. Establece en el artículo 24 de la norma que el impuesto sobre la actividad se destinará a la financiación de los programas de inversión social orientada prioritariamente a beneficiar a la población usuaria más necesitada y que estén a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano, etc. Entonces, si ya estaba pagando unas contribuciones a través del sistema de seguridad social, pues, y soy aportante al CRE, pues, o era aportante al CRE, pues ya no la tengo que pagar, gracias a esto. Entonces, era el objetivo. Bueno, sigamos yo creo que con esto. Acá. Pues, entonces, en ese caso, el impuesto para la equidad, el CRE tenía en ese momento una carga fiscal aproximadamente de 8%, y la contribución para fiscal a cargo del empleador en su nómina era del 9%. Entonces, con ese objetivo de esa exoneración, pues aquí vemos que hay una relación, 8, 9%, entonces usted está exonerado, no tiene que aplicar. Y pues resultaba lógico la exoneración porque no le generaba una doble imposición, ¿sí? Ahora esa situación, digamos, la mitad de ese argumento para la ley 18 y 19 se cae, la mitad. Pero recordemos que todavía están las inclusiones que todavía están vigentes, las del 34 y del 35 de la ley 1607. ¿Por qué? Porque aquí ya la ley 18 y 19 ya no está dependiendo del CRE. Ya establece que todo el mundo tiene que cumplir estos requisitos individualmente considerados, devenguen menos de 10 salarios mínimos. Entonces ya la legislación cambió y se ha venido corrigiendo. ¿Cuáles son los años susceptibles de fiscalización? Pues son 5 años que tiene la UGPP para emitir una liquidación final, que se haga cierre a todo, la reconsideración, tiene 5 años. Entonces, ¿qué significa? Pues las del 2013 ya están por vencerse todas. No les pueden imponer sanciones ni pedir información sobre el 2013 porque ya pasaron 5 años, ¿sí? Pero les pueden pedir información todavía vigente 2014, 2015, 2016, ¿sí? Posiblemente 2015, 2016 sea más probable. Pero sobre esto hay que hacer hay que tener en cuenta que las planillas van a seguir la regla por la remisión que hace la ley 1151 del 2007 a las planillas pagadas en seguridad social, también van a tener la misma regulación al procedimiento de liquidación que se establece en el estatuto tributario. Entonces las planillas van a tener el mismo efecto de las declaraciones tributarias, que en esa época pues tenían para que quedaran en firme, pues eran 2 años. ¿Listo? Entonces en 2 años, las últimas de 2 años ya quedaron en firme. Entonces no le pueden pedir a uno que la cambie, porque pues ya uno argumenta, esas declaraciones están en firme, ¿sí? Esas planillas, ya las pagamos, no las vamos a modificar. Eso también, aceptar esas modificaciones tiene unos efectos legales en laboral y en tributario. Bueno, pues en esto, porque la legislación laboral, si ustedes van a aceptar que ustedes estaban evadiendo o que estaban haciendo unos aportes que eran salariales, ¿sí? Pues más adelante les van a seguir exigiendo lo mismo, y finalmente los trabajadores pues se van a dar cuenta y van a exigir que les paguen sus primas, sus cesantías, les vuelvan a liquidar todo lo que ya les pagaron y con mora, porque pues ya vienen los intereses moratorios. Entonces la UGPP pues va a empezar, ya digamos teniendo claro lo anterior. ¿Qué va a hacer la UGPP? Primero va a iniciar una acción persuasiva. Oiga, nosotros vemos que usted tiene un tema ahí de unas cotizaciones que necesitamos que vayan a corregir. Ok, eso son comunicaciones, hasta ahora son comunicaciones, no son nada formal, no les han pedido información, entonces son comunicaciones que buscan el cambio de comportamiento para que cotice. ¿Listo? Cuando no hacen caso, o cuando no se obedece esta comunicación, esta acción persuasiva, les van a enviar un requerimiento de información. El requerimiento de información pues va a venir con la información de la unidad y la información contable que les van a solicitar, etc. Este requerimiento de información pues va a tener que ser contestado en un tiempo oportuno, de manera completa, con la calidad y completitud pues de la información que les estén pidiendo, tal y como se les exija la UGPP. Ahora bien, mediante la resolución 0922 del 6 de julio del 2018, hace muy poco salió,
También se está obligado a los no obligados a llevar a contabilidad, también tienen que proporcionar esa información. Entonces, no necesariamente los que estén obligados a llevar contabilidad les van a hacer esas fiscalizaciones. Lo que pasa es que como no están obligados, pues les están informando más bien cómo tienen que presentar esa información con un orden y con unas cuentas, unos balances y una estructura específica. Pero ya, digamos, en las empresas pues ya se sabe, ya se puede manejar. Esa información, la UGPP tiene una plataforma virtual que le permite pues cargar la información, entonces pues esto podemos pasar. Y les otorgan el término de 15 días a 3 meses para proporcionarla, dependiendo de la cantidad y la calidad de la información que le soliciten. ¿Qué pasa? Que cuando no se envía la información, pues se va a generar una sanción. Igual que la DIAN, no envío información exógena, lo mismo, no envío por información contable. La UGPP en dicho escenario va a emitir una liquidación parcial. ¿Qué pasa? Si ustedes entregan información y la UGPP dice, oiga, un momento, usted necesito que me vuelva a enviar la información. Está el decreto ley antitrámites que prohíbe a las entidades públicas exigir 2 veces la misma información. ¿Listo? Como la UGPP tiene unas facultades tan amplias, señores UGPP, ustedes tienen la información, ya pueden hacer cruces con la DIAN. Es que yo informé eso hace un año, entonces por favor, no me la vuelva a solicitar. O pues también pueden buscar los mecanismos, y lo recomendamos, que vayan y busquen los mecanismos personales, lo que sea, más expeditos, porque esto va corriendo por días. No envío información. ¿Listo? Esto es básicamente lo de la DIAN que puede afectar estos cruces de información. Entonces ya vamos con la liquidación parcial, lo dejo a cargo de la doctora Luisa. Dando continuidad a lo que estaba explicando Anderson, pues previo vale la pena hacer una aclaración respecto a lo que mencionaba sobre la firmeza de los 2 años. Esto es previo a la 1607, ¿vale? No con la 1607, es previo los 2 años a la 1607. Entonces, continuando con lo que él comentaba sobre el requerimiento de información. Entonces, este requerimiento de información, como bien lo comentaba él, la unidad de gestión de parafiscales y pensiones lo podrá hacer ante ustedes, y para ello podrá proferir esta liquidación parcial. La liquidación parcial es una actuación previa al pliego de cargos. Esta liquidación parcial podrá proferirse cada 6 meses con una parcial sanción por la cual debería pagar el aportante por incurrir en la sanción o la conducta sancionable por no haber entregado la información o haberla entregado con errores o haberla entregado de forma extemporánea. Entonces, cuando recibimos una liquidación parcial, ¿cómo debemos operar? Generalmente, lo que debemos hacer es validar qué es lo que me están requiriendo y cuál fue el requerimiento de información al que hace referencia la liquidación parcial, con el fin de determinar si la información de verdad yo la envié o la envié incompleta o la envié con errores. Si de verdad yo no la envié o la envié con errores, pues lo ideal es hacer caso a lo que la liquidación parcial, liquidar la sanción y entregar la información correspondiente. En caso de que yo haya verificado y validado que la información yo la envié completa o no la envié con errores y la UGPP está diciendo cosas que están fuera de lugar, pues puedo hacer caso omiso, pero nuestra recomendación es que siempre se le dé respuesta a estas liquidaciones parciales con el fin de dar término o terminar la actuación administrativa en esta sede, y que la UGPP no siga profiriendo liquidaciones parciales porque está en la facultad de hacerlo cada 6 meses. Entonces, bueno, acá cada 6 meses podrá proferir la liquidación parcial hasta que yo no entregue la información o la entregue conforme me lo está solicitando a partir del requerimiento inicial de información. Ahora bien, después de que entregue la información, la UGPP me proferirá un pliego de cargos. El pliego de cargos yo le podré dar respuesta en el término de 3 meses contados a partir después de que me es notificado. Y notificado, entiéndase, porque lo recibí en mi domicilio, o si yo autoricé que me lo enviaran por correo electrónico, que lo haya recibido en el correo electrónico en donde ya he utilizado ante la UGPP. Bueno, este término no es prorrogable, así que los 3 meses deben cumplirse estrictamente. Luego del pliego de cargos, la UGPP está facultada para emitir un acto administrativo adicional, que es la resolución sanción. En esta resolución sanción voy a encontrar los fundamentos normativos por los cuales me están imponiendo la sanción por no haber enviado información, por haberla enviado de forma extemporánea o por haberla enviado con errores. Esta es muy similar
a los límites al de información exógena que vimos, porque tiene el límite de las 15.000 VT, que son los 497 millones aproximados. Entonces, esta resolución sanción, yo podré interponer el recurso de reconsideración contra esta resolución dentro de los 2 meses siguientes a que me es notificada la resolución sanción. Y con base en este recurso de reconsideración, podré exponer las razones y los fundamentos con pruebas fehacientes que de verdad la UJPP no está fundamentando que el envío de la información lo haya hecho de forma extemporánea, incompleta o con errores. Ahora bien, esta sanción tiene una imposición que es de forma moratoria, es decir, me la va a liquidar de acuerdo a la cantidad de meses en que yo incurrí por no haber entregado la información. Más adelante, acá encuentran un cuadro que es explicativo de cómo está a este año, 2018, liquidada la sanción. Si yo me demoré un mes en entregar la información que me solicitaron, mi sanción será de este valor, 994.680 pesos. Pero si yo me demoré 12 meses para entregar la información, entregarla correctamente, mi sanción se va al límite de los 15.000 VTs, que son para este año 497.340.000 pesos. ¿Qué ocurre? Esta sanción tiene la posibilidad de ser reducida. ¿Cómo se reduzco? Subsanando mi conducta sancionable. Si yo subsano y entrego mi información como me lo requirió la unidad de gestión, yo podré, si lo hago dentro de los 4 meses después de que incurrí en la conducta sancionable, reducirlo a un 10%. Si lo hago después del 4º mes y que no supere el 8º mes de mi mora de entregar la información, será el 20%. Y si lo hago después del 8º mes y hasta el 12º mes, será del 30%, la reducción que yo podré aplicar a la sanción. Esta reducción, evidentemente, la tendré que asumir al momento de subsanar mi conducta sancionable en la entrega de la información, liquidarla y pagarla. Entonces tendré que llevar a la unidad no solamente la información, sino la constancia de pago de la sanción con la reducción correspondiente si me es aplicable. Bueno, adicional a este trámite sancionatorio por no enviar información, no enviarla de forma incompleta, la UJPP también está facultada para proferir requerimiento para declarar o corregir. Este requerimiento para declarar o corregir me indicará o será proferido por la unidad si yo cometí alguna de estas conductas. Omití, está inexacto mis autoliquidaciones o estoy en mora. Entonces, para contestar este requerimiento para declarar o corregir, yo cuento con el término de 3 meses contados a partir de la notificación del requerimiento del acto administrativo. Estos 3 meses yo podré responder este requerimiento con estas 3 posibilidades: aceptando las glosas que me está interponiendo la UJPP, aceptándolo parcialmente o definitivamente negando todo lo que está diciendo y decir, no, usted, UJPP, no está correcto, y conforme a lo que nos mencionaba Anderson, que es muy común, indicar y probar que efectivamente los valores o el IBC que es tomado por la UJPP o que me está siendo tomado no corresponde a los valores correspondientes. En este caso, obviamente aportar las pruebas correspondientes fehacientes que demuestren que la UJPP no me está declarando, no me está proponiendo las glosas correspondientes porque no están de acuerdo con la realidad. Las conductas sancionables sobre las cuales el requerimiento para declarar y corregir me puede proferir la UJPP, como comentabas, omisión, inexactitud y mora. Entonces, omisión en afiliación ocurre cuando yo, estando obligado en afiliarme o en afiliar, no lo hice y en consecuencia no pagué lo correspondiente. La omisión en la vinculación. Esto ocurre cuando yo estando obligado a reportar una novedad en alguno de los subsistemas, no lo hice y en consecuencia pues no pagué lo correspondiente. La inexactitud, cuando yo declarando lo hice de forma errónea porque tomé el IBC mal o tomé los valores que no correspondían. Y la mora, en el evento en que declaré, pero no pagué dentro del término establecido para hacerlo. Entonces, estas son las conductas sancionables y por las cuales la UJPP preferirá el correspondiente requerimiento para declarar y o corregir. Ahora bien, como hemos visto hace un momento, el régimen sancionatorio tributario está regido por los principios de
justicia, equidad, razonabilidad y proporcionalidad. Ahora, ¿será que estos principios sí son aplicables para el régimen sancionatorio de UGPP? Aún no es claro, sin embargo, gracias a la remisión que comentó Anderson que hace la ley 1151 del 2007 a las normas tributarias, encontramos que la jurisprudencia del Consejo de Estado, al referirse sobre las sanciones por no enviar información, estas deben ser graduadas conforme a en qué momento el aportante, o en este caso el contribuyente, envió la información o la reportó conforme se lo estaban conforme se lo estaba requiriendo la DIAN. Entonces, con base en esto, el Consejo de Estado menciona que la sanción deberá ser establecida bajo los principios de justicia, equidad, razonabilidad y proporcionalidad mediante la observancia, entre otros aspectos, de la actitud de colaboración del contribuyente y del daño causado al Estado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo entregar la información al momento en que me profieren pliego de cargos o hacerla en el momento en que ya está la liquidación oficial. Entonces, dependiendo del daño que yo cause al Estado por no enviar la información y la sanción que me debe me debe imponer, pues la gradualidad de la pena será aplicable. Pero entonces, si bien el Consejo de Estado ha desarrollado esto a nivel de sanciones tributarias, ¿cómo aplicaría para los casos de la UGPP? No es claro aún, porque no hemos tenido el desarrollo jurisprudencial sobre el tema, por lo que en este caso podremos aplicar el 640 del Estatuto Tributario, que fue el que mencionamos hace un momento para sanción por información exógena, en donde nos establece los principios de proporcionalidad, lesividad y progresividad, y si es el caso, consultar directamente a la UGPP, que es la entidad correspondiente, quien nos informará si efectivamente estos principios que rigen el régimen sancionatorio tributario les son aplicables para el régimen sancionatorio de la UGPP. Luego de yo poder, de la resolución por la cual me instan para declarar y o corregir mis autoliquidaciones, la UGPP proferirá una liquidación oficial. En esta liquidación oficial ya me va a sancionar, ya me va a decir, esta es su sanción por cometer la omisión, la inexactitud o la mora. Esta liquidación oficial, yo tengo un término para responder entre los 2 meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial. Este recurso con el cual yo puedo ejercer mi derecho de defensa ante la liquidación oficial que me profiera la UGPP por la sanción, ya sea de inexactitud, omisión o mora, está regido por los requisitos formales del 722 del Estatuto Tributario. En consecuencia, nos vamos a esta norma, y esta norma, creo que la conocemos todos, en donde nos indica que interponer el recurso de reconsideración con base en este artículo deberá necesariamente la entidad contra la cual yo interpongo el recurso informarme dentro del mes siguiente si fue admitido o no. En caso de la inadmisión, yo tendré la posibilidad de recurrir ese auto inadmisorio y la UGPP me dará un término de 10 días para subsanar lo que tenga que subsanar respecto a las formalidades que no cumplí por el 722. Si la subsano, pues proferirá dentro de 5 días siguientes a recibir este recurso, confirmar la inadmisión o si no, la admisión del recurso. Y en consecuencia pasarán 6 meses adicionales para que yo obtenga mi fallo del recurso de reconsideración, que será a través de una resolución, un acto administrativo, que pondrá fin al proceso en sede administrativa. Una vez se ponga fin al proceso en sede administrativa y yo continúo creyendo que ya sea la resolución por la cual se resuelve el recurso de reconsideración o la liquidación oficial contiene vicios de nulidad, podré acceder a la jurisdicción contencioso administrativo y ejercer mi derecho bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Ahora bien, tenemos casos en donde yo ya estoy en la jurisdicción contencioso administrativo. Ejercí mi derecho y interpuse el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho porque considero que la resolución por la cual se resuelve el recurso de reconsideración está viciada de nulidad y me tienen que restablecer el derecho, igual que la liquidación oficial.
En este caso, ¿qué ocurre con el cobro coactivo que me puede iniciar la UGPP por la liquidación oficial y la sanción que debo pagar y que no pagué? En este caso, la jurisprudencia nos ha manifestado que debemos remitirnos a las excepciones del mandamiento de pago que establece el Estatuto Tributario en el 831. Esas excepciones son la falta de ejecutoria del título y haber interpuesto una demanda ante la jurisdicción contenciosa. En ese orden de ideas, el Consejo de Estado en el 2007 aclaró que, 2010, bueno, el Consejo de Estado en esta resolución estableció que la ejecutoriedad del acto se adquiere cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida definitivamente las acciones de restablecimiento del derecho que se hayan interpuesto. Esto quiere decir que hasta que no culmine con el proceso ante la jurisdicción contencioso administrativo no se entenderá ejecutoriado el acto y en consecuencia el cobro coactivo se encuentra suspendido durante todo este término hasta que yo haya culminado con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho hasta la última instancia, es decir, esperará que suba si en caso de apelación y se encuentre en firme la sentencia del fallo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, en ese orden de ideas hay que ser muy claros ante esta situación que puede iniciar la UGPP en que no podrá embargar en caso de que inicie el cobro coactivo mientras yo decida o tome la decisión de no hacer el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Y con eso terminamos el procedimiento.